Sin música, la vida sería un error. Friedrich Nietzsche. En el antiguo México existía una particular forma de percibir la realidad. Incomprensible para algunos, porque su sistema ideológico descansaba sobre la sólida base de una unidad monolítica, es decir, indivisible. En síntesis, la cosmovisión tolteca de los antiguos habitantes del Anáhuac conjuntaba las 4 asignaturas principales del conocimiento humano. 1. Religión. 2. Filosofía. 3. Ciencia. Y 4. Arte. Bienvenidos al conocimiento tolteca. Hoy te presentamos. Vivaldi. Se inspiró en la cosmovisión tolteca para crear sus obras maestras. Antes de comenzar este fascinante tema, te hacemos una cordial invitación para que te suscribas a nuestro canal, comentes y compartas este valioso contenido. Tu ayuda es muy importante para nosotros. Empecemos. La obra maestra más sobresaliente, o la más conocida, del sacerdote veneciano y pelirrojo llamado Antonio Lucio Vivaldi, son las 4 estaciones. Obra creada en 1723. Vivaldi era virtuoso con el violín, y las 4 estaciones las fundamentó en 4 poemas escritos por él, en donde se describían las características de cada estación. Cada poema lo proyectó en partituras musicales, en 4 conciertos para violín. Primavera, verano, otoño, invierno. Sin embargo, lo que llama mucho la atención, y que le da sentido al pensamiento y sentimiento que inspiró a Vivaldi para crear las 4 estaciones, es su visión. Recordemos que la perspectiva del pensamiento eurocéntrico en la época medieval, en sus inicios se basó en la teoría geocéntrica del griego Ptolomeo, es decir que la Tierra era el centro del universo o de nuestro sistema planetario. Una teoría matemáticamente complicada y obviamente equivocada. Después de la teoría geocéntrica de Ptolomeo, entró en escena el astrónomo polaco Nicolás Copérnico, quien emitió la idea de que no era la Tierra el centro del universo, sino el Sol. Realizó cálculos matemáticos para sustentar su teoría, pero por temor a contradecir a la Biblia y a la Iglesia, se abstuvo en su tiempo de publicarla. Después hace su aparición el astrónomo alemán Johannes Kepler, y perfecciona la teoría de Copérnico, al describir en sus leyes del movimiento, que las órbitas de los cuerpos planetarios eran elípticas y no circulares. Todas estas teorías se barajeaban en la Europa del oscurantismo, entre la caída del Imperio Romano y el descubrimiento de América. Cuando en Europa aún se pensaba de esta manera tan primitiva, en el México antiguo ya se había edificado la pirámide de Chichén Itzá. Los antropólogos e historiadores nos dicen que su construcción se dio hace 1500 años, pero, quizás tenga muchos años más. ¿Qué son en realidad las llamadas pirámides o prismas del México antiguo? En el caso de la pirámide de Chichén Itzá, coinciden todos los cálculos astronómicos de las 4 estaciones, es decir, los 2 solsticios y los 2 equinoccios. Los antiguos mayas dejaron un legado historiográfico y astronómico, no solo en sus obras, sino también documentado en los códices que lograron salvarse de la destrucción cultural de Anáhuac. Entre estos códices han sobrevivido, el Códice de Dresde, el Códice de Madrid, el Códice de París y el Códice Maya. Cabe aclarar que estos códices pudieron haber sido adulterados para justificar los argumentos históricos de la visión occidental. En estos códices, se logran predecir conocimientos sobre eclipses, precisiones calendáricas, e influencias cósmicas en el ser humano. Lo más asombroso de las pirámides, no solo de México sino de todo el mundo antiguo, es que están cimentadas sobre las líneas geománticas y alineadas a ciertas constelaciones. En lo general se puede afirmar que las llamadas pirámides eran máquinas astronómicas y condensadores de energía libre o cósmica. Volviendo al tema, la pirámide de Chichén Itzá es una prueba fehaciente del ciclo cuaternario de las estaciones. La cosmovisión de los antiguos mexicanos descansaba en la denominada ley cuaternaria, aquella ley que nos habla sobre el orden de las 4 direcciones o puntos cardinales, norte, sur, oriente y poniente. Los 4 ciclos de la vida, nacer, crecer, reproducirse y morir, y por supuesto las 4 estaciones del recorrido de la Tierra alrededor del Sol. Es entonces que podemos afirmar que Vivaldi, un sacerdote que tuvo acceso a los códices y libros del Vaticano de la recién invadida Anáhuac, se inspiró en la cosmovisión de los antiguos mexicanos para crear su obra musical, Las 4 estaciones. En Europa, apenas teorizaban sobre el heliocentrismo, mientras que en Anáhuac ya se hacían mediciones astronómicas con precisión matemática. El veneciano de la bella música barroca, Vivaldi, admiraba todo lo relacionado con el Anáhuac, pues comparaba a la gran Tenochtitlán con Venecia,
por ser ciudades edificadas sobre el agua, es decir, ciudades flotantes. Era tanta su admiración que también creó una ópera dedicada al gran Tlatoani Moctezuma Xocoyotzin, y a la tragedia de su caída. Esta ópera fue estrenada ante el público de Italia, Venecia, el 14 de noviembre de 1733. En dicha ópera se narra parte de los acontecimientos del encuentro entre Moctezuma Xocoyotzin y Hernán Cortés. A pesar de que los cánones estéticos de las óperas barrocas tienen un final feliz, en este caso, la obra de Antonio Vivaldi concluye su tercer acto con un triste final. El gran Tlatoani azteca, Moctezuma, pasando sus últimos días en el cautiverio. Curiosamente la música de la ópera, fue extraviada a la muerte de Vivaldi. Y se reconstruyó tanto la música, como su libreto por los llamados historiadores. Finalmente diremos que tanto las 4 estaciones, como la ópera de Moctezuma, fueron inspiradas en la cosmovisión tolteca. Vivaldi, se cultivó con el conocimiento del anáhuac, que por cierto, iluminó a todo el mundo de la ciencia, el arte, la religión y la filosofía, y le proporcionó a Europa, no solo abundantes riquezas materiales, sino una elevada cultura que hizo que fuera posible la llamada época del Renacimiento europeo. Esperamos que el contenido haya sido de tu agrado y provecho cognitivo. No olvides que la verdad siempre se abre paso, y es importante tener paciencia para esperarla y salir a su encuentro. Gracias.